Los buenos días al país. Saludos de corazón para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Ha sido una semana muy interesante. Claro. El Congreso está, con mucha presión. Sí. Está conociendo un código penal, le han sometido 84 modificaciones, proyectos de modificaciones en las últimas 48 horas. Bueno. El plazo venció el miércoles. No. Entre martes y miércoles se metieron 84 proyectos de modificación. No van a tener tiempo de verlas todas. No sé si van a terminar de hacer los cambios que ha solicitado una parte importante de la población. De hecho, el Ejecutivo mandó 18 artículos para modificarse, que ya los estaban estudiando. Pero al llegar a 84 proyectos de modificación, no sé si lo van a echar a un lado y van a trabajar con los 18 artículos. Deberían mirarlo porque... Bueno, hasta las 3 causales sometieron ahí, doctora. Hasta las 3 causales. Así que yo no sé si ellos van a terminar o no eso. Ese es un tema que debemos tratar en el día de hoy. También el presidente ha comenzado a hablar de su legado. Le faltan 2 años de gobierno, pero eso es importante. Importante porque el presidente tiene que ir definiendo lo que será su legado como jefe del Estado por 8 años, lo decíamos la semana pasada. Así que vamos a la pausa y regresamos en unos minutos con el desarrollo del programa. Aunque está temprano, doctor, para hablar del legado del presidente Abinader todavía, en una entrevista que le hicieron al jefe del Estado, 2 importantes periodistas del país le preguntaron cuál es el legado, va perfilando. Y él hablaba que, bueno, su legado, que no le gusta hablar de un solo legado, sino de muchos legados. Hablaba de la reforma constitucional, el fortalecimiento institucional, hizo un recorrido por la cantidad de obras que ha hecho, la transformación, los avances que tiene el país, y de paso dijo que también Pedernales será su legado. Y yo le agrego a eso, doctor, que si el presidente quiere que Pedernales sea su legado, que yo creo que puede ser el legado, y lo hemos citado aquí en otras ocasiones, él debe empeñarse en que le terminen el aeropuerto, en que le terminen la carretera, y que los hoteles estén operando a toda capacidad. Es decir, que se perfile, que se vea que el turismo está funcionando y que está provocando un impacto en la calidad de vida de la gente. Es decir, que está provocando desarrollo. Eso es el legado de un presidente, porque va a permanecer en el tiempo. Cuando la gente diga, ¿cuál fue el legado de Luis Abinader? Bueno, el desarrollo de Pedernales y la región Enriquillo, porque llegó el turismo ahí y eso ha impactado toda la región sur y hoy la gente vive diferente. Por eso, ¿verdad? Entonces, es verdad, la reforma constitucional puede ser parte de su legado y otras cosas, pero para mí, Pedernales pudiera ser su gran legado, pero tiene que asegurarse de, como decíamos la semana pasada, que se vaya perfilando, se vaya definiendo todo eso para que al final de la jornada él pueda decir, eso está funcionando, mire el impacto que está teniendo, mire el cambio que tiene la gente, y ese pudiera ser su legado. Cierto. Nosotros no podemos negar la importancia que tienen las obras materiales que realiza un presidente, pero a mí, en lo particular, no me parece que deba ser lo único, porque si vamos a eso, aquí ha habido presidentes, inclusive... Pero yo no me refiero a lo material, doctor. Yo me refiero al impacto que tiene esa obra material, pero que es la obra, en la transformación de la gente. Si no hace la obra, porque, por ejemplo, hay presidentes que no han hecho ninguna obra y han impactado en este país, como el caso de Guzmán. Bueno, sí. O sea, que eso es Su así. gran legado fue la democracia, claro. Claro en eso. Ahora, lo siguiente, si vamos a fundarnos en una obra material, entonces resulta que aquí hay presidentes, como el caso de aquel famoso, diríamos, dictador, que prácticamente construyó al país, porque aquí era una aldea, cuando ese señor llegó al poder, era una aldea. Ahora bien, no podemos solamente tomar en cuenta eso, sin embargo, no podemos negar la importancia que tiene ese legado. Por ejemplo, el caso de otros presidentes que han sucedido, que han tenido aciertos en cosas como el caso del metro, que con sus bemoles y sus cosas raras a veces, corrupción y cosas, pero que han servido a la sociedad con un gran desempeño. Cuando tú hablas, por ejemplo, el presidente Fernández tiene que hablar de la reforma constitucional. Eso es lógico. Tiene que hablar de fortalecimiento institucional también, es así. Y tiene que hablar de la modernización del transporte con la inclusión del metro de Santo Domingo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando habla... Los túneles, los elevados, eso no existía en República Dominicana. Cuando habla, o sea, lo lamentable, por ejemplo, lo lamentable es que siempre hay un fantasma, que es el de la corrupción, que todo lo daña. Pero, por ejemplo, los presidentes han hecho sus aportes. Ahora, obvio,
lo que importante es la continuidad del Estado, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, el actual presidente hace una obra, fíjate que él ha bregado con lo que se llama metro, ¿verdad? Ampliado. Claro. Y creo que lo de la... el teleférico. Exacto. Sí. Por eso fue iniciado por otro presidente. Claro. Lo cual está muy bien por este que lo continúe. Claro, porque eso es parte de una política de desarrollo y de la solución de un problema que tenemos aquí, que es el de transporte. Para eso es que están ahí. Claro. O sea, para eso es que la gente dobla el lomo para producir y pagar impuestos, para que eso se haga, porque no es con dinero regalado de nadie, sino con los impuestos. Ahora, yo creo que no solamente se debe hablar de eso, por ejemplo, en el asunto institucional. Bueno, la Constitución Dominicana creo que es una de las más, diríamos, modificadas en el planeta Tierra. Yo creo que tiene cerca de 40, me parece, modificaciones. Más o menos. Sí. Si no me equivoco. Sí, cuando se hizo la de 2010, creo que era la 38, esa va a ser la 39. Correcto. Y luego vino la de Abinader, porque Danilo Medina no la modificó. Ahora, fíjese lo importante que es que un presidente, cuando dice, un político piensa en las próximas elecciones, un estadista en las próximas generaciones. Oiga esto. Yo leí por ahí, en la historia de aquí, que cuando se estaba diseñando el malecón, Trujillo le dijo al arquitecto López Peña, ¿verdad? Ramón Báez, López Peña, que él quería el malecón de 8 vías. Y el arquitecto le dijo, pero jefe, 8 vías, ¿pero para qué? Si aquí no hay vehículos de esa magnitud. Y él le dijo, yo estoy pensando en 100 años. Dígame, eso es real, eso está escrito en la historia de la ciudad. Esto quiere decir que todos los presidentes deberían actuar pensando en función de la continuidad del Estado, la continuidad del desarrollo de la sociedad. Es así. Eso es fundamental. Y de hecho, guardando las diferencias, el presidente Abinader, cuando hablaba del legado de la reforma constitucional, él decía que con esa reforma él ha parado una intranquilidad que había cada 4 años cuando un presidente estaba en el poder, que la gente quería la reelección, que se quería modificar la constitución incluso para que continuara. Ahora, esto tiene unos candados que impiden que tú desde la presidencia puedas maniobrar para seguir en el poder y que eso le da tranquilidad y fortaleza al sistema político. Yo admiro eso, pero aquí ha habido una mala costumbre siempre, y es que los legisladores, como yo los llamamos nosotros aquí, siempre se han empeñado a través de los políticos, que ellos son los mismos. Los legisladores son los políticos que llegan al poder. Claro. Ellos se encargan de desbaratar lo que hace uno con las manos, lo desbaratan con los pies. Por ejemplo, yo pensaba que ya en el 2010 no se iba a volver a tocar más esa constitución, ¿verdad? Porque fue una constitución muy completa. Sin embargo, eso fue modificado después de ahí y hasta se intentó. Claro. Creo que en el 2019. No, y estaba prohibida la reelección a partir de ahí, ¿verdad? Estaba prohibida. Estaba prohibida. Era, creo que una vez, me parece que era una vez. No, dos. Dos, ¿verdad? Sí. Es que hay tantas cosas que uno necesita. Sí, porque recuerde que Danilo Medina gobernó 2 periodos. Exacto. Y no pudo volver. Efectivamente. No, Danilo la modificó, yo recordando ahora la modificó. Claro. Y le agregó ahí que él no podía. Que él no podía. Danilo modificó la constitución. Claro. Exacto. Sí. Pero porque con Leonel y el pacto de las corbatas azules, ahí se abrió. Exactamente. Porque Leonel no podía ser presidente nuevo. No. Igual que Hipólito. Y esa reforma lo rehabilitó. Eso le dice a usted que uno no está seguro aquí, porque el papel lo aguanta todo. Sí. El papel lo aguanta todo. Sí. Y para mí lo más fundamental es la voluntad política de las personas que ejercen ese cargo. Sí, es así. ¿Entiendes? Ojalá que las cosas sean como él dice. Pero... Pues bueno, yo incluso cuando el presidente hablaba de sus logros, digo, bueno, el presidente está queriendo defender lo que es su gestión. Eso es correcto. De hecho, va a tener que hablar en estos días, porque cuando cumpla los 6 años de gobierno, de una forma u otra, aunque no le toca rendir sus memorias, porque eso es en febrero, el 27 de febrero que se hace, bueno, al cumplirse el aniversario, pues regularmente desde el gobierno se hace una especie de memoria que se publica en los diferentes medios, buscan las vías de cómo publicarla, para que la población sepa más o menos cuáles han sido los logros de los 6 años de gestión del presidente Luis Abinader. Y él hace un recorrido de cuáles han sido sus logros en educación, en salud, defiende muy bien la reforma a la Policía Nacional, el trabajo que está haciendo para la seguridad pública, incluso defiende el proceso de formación de los policías,
el nuevo salario de los policías y todo el proceso de transformación que estás haciendo. Dice, la gente no lo valora, quizás no lo ve, pero él dice, el policía que estamos formando hoy es un policía que dura un año estudiando. Anteriormente un policía duraba 45 días y lo mandaban a la calle. De hecho, en una conversación que estuvo con un grupo de periodistas dijo que el joven policía que mató a un jovencito ahí en Herrera, fue un joven que entró a la policía y duró 45 días de centro. Un mes y 15 días de centro, lo mandaron para la calle. Dice que entró en 2019 a la Policía Nacional. Es decir, el presidente haciendo un paralelismo y tratando de demostrar que está produciendo un proceso de transformación. Sí. Habría que ver si algunos de los policías nuevos, de los que se han formado, han incurrido en acciones como esta, pero hasta ahora no. Hasta ahora no se ha divulgado en los medios de comunicación. Usted sabe que yo tengo mis bemoles con esa estructura policial. Ahí debieron haber tomado en cuenta las personas que conocen las interioridades de ese cuerpo. Ahí se formó, me acuerdo yo al principio, un organismo que de gente que no sabía de eso absolutamente nada. Aquí se gusta mucho improvisar en nuestro país. Bueno. Y se trajeron personas también que no conocen la idiosincrasia de este país. Pero ha habido, o sea, la conducta de una gran cantidad de policías con el público deja mucho que desear. Sí, deja mucho que desear. Y cuando usted analiza, son los mismos policías viejos. No lo estoy hablando. Los policías nuevos, los que están formando nuevos, no están incurriendo. No es la misma, no están incurriendo en eso. Bueno, yo no le hablo de la persona, le hablo de la forma. Y de la institución, que para cambiarla es un proceso. Cambiarla es un proceso. No es fácil. Vamos a hacer la pausa. Sí. Cuando el presidente hablaba de lo que pudiera ser su legado, de los logros que ha alcanzado, cuando se citaba la educación, la reducción de la pobreza, reforma constitucional, fortalecimiento institucional, transparencia, cuando hablaba de lo que está haciendo para el turismo, en la economía, cuando él hablaba de que está transformando el país, la oposición dijo que no, que eso no es así, que es totalmente diferente. Es decir, la oposición no le está reconociendo al presidente absolutamente nada. Y uno tiene que entenderlo, porque la oposición no está para reconocerte, no está para reconocerte. Ahora, cuando usted conversa con el presidente, cuando usted participa en un tipo de actividad, usted observa que él está muy seguro de lo que está haciendo. Y él decía en una actividad en la que participamos en estos días, que la oposición no le reconocía ninguna obra importante al gobierno y que ahora ya eso dejó de ser un discurso en contra del gobierno por la cantidad de obras que dice él que ha construido. Es decir, el presidente, mi gobierno no ha construido obras solamente en 2 provincias, ha construido obras en todo el país, decía el presidente. Y citaba las nuevas plantas que está construyendo en Manzanillo, que ya están en operación, citaba obras, citaba el túnel que hizo ahí en la Isabel Aguilar con 27. Sí. Citaba también el túnel que precisamente se inaugura hoy, domingo, a las 10 de la mañana, el túnel de la Luperón con 27 de febrero, que va a desarrollar esa zona. Citaba una cantidad de obras y acciones que dice él que son las acciones de su gobierno que van marcando diferencia con sus antecesores y que él realmente va a dejar un país diferente o mejor que como lo encontró. Es decir, yo observo a un presidente optimista y definiendo lo que él va a dejar como una impronta, o lo que hemos citado como legado. No es un hombre que luce como muchos pudieran pensar, como quizá abatido por los cuestionamientos, por las críticas, sino que él está muy claro, muy convencido de lo que está haciendo y de lo que está logrando en favor de la sociedad dominicana. Yo lo que creo también que él como político, lo que está interesado, en primer lugar, es en que su partido continúe en el gobierno. Sí. Y eso va a ser un poco duro de roer porque tiene que luchar con una oposición que aparentemente está dividida en el plano del presente, pero que yo le he comentado a usted que en tiempos de crisis se dan las más extrañas alianzas. Claro. Y en política nada está escrito de manera definitiva. Pero el cuadro político aquí es complicado en materia de alianzas. Eso le iba a decir. Es complicado. Pero complicado porque, lo hemos analizado aquí en otras ocasiones, ambos partidos están persiguiendo un mismo objetivo. Cierto. Y además de eso, se han fortalecido, los dos tienen posibilidades. Sí, pero hay una cosa.
Es que, miren, en este país nada me resulta me imposible, le voy a decir, o improbable, le voy a decir por qué. Cuando yo, de mi generación, vi que el doctor Balaguer le levantó la mano al profesor Juan Bosch, yo dije, bueno, aquí es posible todo hasta que yo vea para arriba. Usted me está entendiendo, ¿eh? Sí. Oiga bien, lo que nadie creía que podía hacer. Es decir, que esas alianzas, era más difícil, esa alianza de esas dos figuras Eso hay históricas, que, eso de que una alianza política que, circunstancial. ese cuadro que usted está citando, más que por Juan Bosch, habría que decir que se dio por los discípulos de Juan Bosch, por las condiciones que ya estaba Juan Bosch en ese momento. Exacto, pero lo que pasa es que todos son las circunstancias. no, Entonces, claro, las circunstancias determinaron todo, eso. todo. El PLD quería hacer gobierno y permitió lo que Juan Bosch no hubiese permitido. Pero Bosch no quería. Sí. Es El otro Bosch, otro capítulo. el Bosch diferente al que sí. estaba ahí en ese momento. Lo que pasa es que él puso como condición que fuera su pupilo el que fuera el candidato, lo cual alarmó a la élite de ese partido. Eso es otra cosa que yo la conozco. Pero no, porque eso es la segunda vuelta y tiene que ser candidato obligatoriamente. No era eso. Cuando se hizo el Frente Patriótico. No, bueno, eso yo a mí no me gusta. No, yo me refiero a cuando se hizo el Frente Patriótico. Sí, pero que claro está, porque ya eso estaba dividido. Ya estaba definido. Eso fue al principio, cuando eso, porque la oferta, cuando habla que no, que fue para bloquear. Claro, en política todo es así, pero la oferta primaria se la hizo Balaguer a Peña. Lo único que se lo hizo con una sola condición, la cual Peña no aceptó. Ya, eso no voy a seguir hablando del tema porque es una cosa que no se ha tratado mucho aquí. Pero lo que quiero decirle es que en este caso, ya el 28 es una cosa muy diferente al 96 del siglo pasado y cualquier cosa aquí puede suceder. Además, hay otra cosa que llama mucho la atención, es que en el mismo partido de gobierno hay muchos aspirantes muy diferentes, con intereses muy diferentes. Claro, el único interés que lo lleva al mismo punto es ganar la presidencia, pero tienen que tener la candidatura en ese partido. Claro. Y no es muy fácil eso. Sí, es un partido en que todo el que aspira tendrá que competir para ganar la candidatura presidencial. No solamente eso, sino que no es un partido que es una fuerza monolítica, como el antiguo PRD, que era una fuerza monolítica en un líder que era unificador. No, ahora tenemos aquí que hay un liderazgo compartido. Pero tienen algo que aprendieron de su antigua casa. Y es que ellos saben que un proceso de división lo saca del poder. Bueno, un proceso de división lo devuelve a la oposición política. Bueno, pero parece entonces que los alumnos del profesor se quemaron porque ellos hicieron eso en el 20 y salieron del poder. Me voy hablando de lo del PLD. No, yo estoy hablando del PRM. Eso le iba a decir, pero que todos vienen de usted habló de la antigua casa. No, la antigua casa del PRM es el PRD. El PRD. Claro. Entonces, los otros... Que se dividieron, pero no pudieron entenderse. Sí, pero yo se lo mencioné porque también los PLD vinieron del PRD. Ya, pero... ¿Usted comprende lo que le quiero decir? O sea, y entonces aplicaron lo mismo porque se dividieron, lo que pasó. Que ese partido perdió las elecciones por la división. Claro que sí, pero yo lo que estoy citando es que los PRMistas salen del PRD, lógicamente usted me está diciendo, bueno, el PLD salió del PRD, sí, pero salió en el 73, 74, 73 fue que salió. Sí. El 73, bueno, sí. Salió en el 73 cuando se dividió el PRD. Exacto. Sale de una división, lógicamente. Ahora, estos que siempre se les criticó a los del PRD, que se lo criticaban los PLDistas, que no gobernaban mucho tiempo porque no sabían entenderse y se dividían, ellos salen de ahí, forman el PRM y están actuando de manera diferente. Eso es lo que les quiero decir. Y que parecen haber aprendido la lección porque pasaron el proceso interno pasado, en el que varios precandidatos compitieron con el presidente, van a las elecciones, ganan, y ahora saben, yo entiendo que están conscientes de que tienen que hacer un proceso interno, independientemente de los intereses que se muevan, para ellos escoger un candidato, salir fortalecido y con esa fortaleza y los resultados de un gobierno de 8 años, entonces competir por mantenerse en el poder. Si no hay unidad ni un buen gobierno, es difícil, doctor, permanecer en el poder. Bueno, es que la palabra unidad en estos tiempos es un artículo caro. Bueno. Porque hay muchos intereses particulares. Bueno, en todos los grupos hay intereses. No, pero a lo que me refiero es que no se dividan. No, pero yo me refiero también en otra cosa que no se ve, porque en política, como decía vos, hay cosas que no se ven, cosas que se ven. Porque hay intereses que son hasta extrapartidarios, que manejan fichas dentro de esos partidos,
Pero esa es otra 500 que ya veremos lo que trae el barco, como dice el refrán. Es así. Pero la cuestión es que lo que usted dice que es cierto. Si no hay una unidad monolítica, que se entienda que si no van cohesionados a ese evento, es posible que haya problemas. No, y un buen gobierno, por eso el presidente tiene que empeñarse en seguir definiendo cuál será su obra, ¿verdad? Para que al momento de rendir cuenta diga, bueno, ustedes tienen aquí los resultados de 8 años de gestión que son suficientes como para revalidar. Eso como base para el candidato que representa el PRM. Eso junto con la unidad del partido fue excelente. Y no podemos olvidar tampoco que todo el que quiera romper con el sortilegio que hay con esa alta abstención, tiene que también focalizarse ahí para mover a esa gente de que vaya y le vote. Sí, porque la mayoría dice que no le importa absolutamente nada. No le importa, pero de eso puede aparecer un fenómeno que los saque de su letargo. Y cambiar el cuadro político de la República Dominicana. Sí, es así. Hay que mirar el mundo en que estamos viviendo. Es así. Vamos a la pausa. Con el asunto de la aprobación del Código Penal, yo aplico un refrán campesino que dice así: arrancada de caballo y parada de burro. Usted dirá, pero ven acá, ¿y qué significa eso? Sí. Explique eso, doctor. Pero claro que sí. Por ejemplo, el código, muchas discusiones, mucho análisis, 25 años. Sí, y al final de cuentas se pusieron varios huevos, como dice el pueblo, grandes. Porque fíjese, por ejemplo, han tenido que darle para atrás ciertas cosas. Porque, señor, si ustedes tuvieron tantos años analizando con los genios de aquí, porque hay muchos genios en este país, mucha gente que sabe de todo, entonces lo asesoraban, que una comisión para esto, una comisión para lo otro. Al final de cuentas se supone que el legislador también tiene que entender algo de eso. Por eso que yo siempre he aspirado, ojalá que antes de irme al otro plano, yo pudiera ver, yo soy un tipo que estoy claro, estoy claro, yo he vivido la vida con claridad meridiana, que pudiera haber legisladores que se dignen a leer las cosas que le llevan. Porque aquí hay legisladores que han confesado que no leyeron lo que aprobaron. Ahora bien, para hacerle corta la historia larga, por ejemplo, ahí veo que hay una regresión en ese código que nadie ha mencionado. Porque si usted pone a buscar y va encontrando, mi hermana fallecida decía, el que busca lo que no, tú estás buscando lo que no se te ha perdido. Oiga esto. Había un artículo en el Código Penal anterior, de origen napoleónico, que fue modificado con una ley, creo que la 27, no recuerdo que el 95, que decía que cuando, por ejemplo, un esposo encontraba a su esposa, ¿verdad?, siéndole infiel en su lecho conyugal, podía matarla. Le llamaban a eso el artículo rojo. Oiga bien, el artículo rojo, eso fue eliminado. ¿Y ese artículo está aquí ahora? No, eso volvió, pero disfrazado de otra cosa. Porque entonces habla de que si un desconocido, por ejemplo, usted lo encuentra en su casa, entonces, claro, dígale un desconocido. Robando. Sí, pero no especifica que es robando. No, ahí que está el detalle del asunto de los adjetivos, ¿verdad? Las cosas. Usted encuentra un desconocido en su casa. Dice que si está en peligro, claro, añade de que si su vida está en peligro, pero le voy a decir una cosa a usted, ¿cómo se prueba en una cosa que no hay testigos, que la vida de esa persona estaba en peligro? No se puede probar, sin embargo, el código señala que la persona tiene el derecho, como es lógico, la legítima defensa existe, eso no ha sido eliminado. Lo que pasa es que ahora ya se ha eliminado algo como la nocturnidad, porque antes la nocturnidad era un agravante, sin embargo ahora puede ser en cualquier momento, ¿verdad? Y bueno, lo que quiero decirle es que aparte de eso hay otros artículos que debieron haberse sopesado mucho mejor, y yo entiendo que en esas modificaciones que han introducido hay algunos aspectos que van a ser tomados en cuenta. Ojalá que sea así, porque es un código que nos va a regir a todos, inclusive a los que lo están aprobando también. Sí, pero de hecho el código tiene muchas cosas buenas. Claro. Es un código que actualiza, nos actualiza como país para perseguir los nuevos crímenes que no se estaban persiguiendo de manera efectiva porque era un código viejo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que nosotros, por ejemplo, aprobamos un código
y faltando un mes es que nos damos cuenta de la cantidad de problemas que tiene. Ah, Y lo digo porque el pasado viernes, por ejemplo, la Cámara de Diputados dio un plazo y el Senado dieron un plazo hasta el pasado miércoles para someter sugerencias de modificación. exacto, claro Ya el que Ejecutivo había mandado unas propuestas de modificación de 18 puntos, algunos eran correcciones gramaticales, alguna cosa, estaba el tema de la expresión y difusión del pensamiento, del honor, el ultraje, que bueno, hubo muchos cuestionamientos de que ahí había un problema que había que corregir porque iba a afectar la libertad de expresión. ¿Ok? Entonces, también estaba el tema de los médicos, que habían mandado un proyecto, habían pedido que se modificara unos artículos que les afectaban y que ellos preferían, si dejaban eso así, preferían primero definir si preservaban su libertad o le salvaban la vida al ciudadano que fuera buscando atención médica. Entonces, esos son los 18 artículos, los 18 puntos que sometió el Ejecutivo. Pero, aparte de eso que sometió el Ejecutivo sobre lo que yo creía que se iba a trabajar, llegaron 84 proyectos de modificación, que yo no sé si el Congreso lo va a hacer en el tiempo que le queda a la legislatura, que vence el próximo día 26, y si va a lograr hacerlo antes del día 3, que es la fecha en que vence el vacatio de ley que se le dio a ese código que fue aprobado hace casi 12 meses, porque fue un año de vacancia de ley que se le dio al Código Penal Dominicano aprobado por el Congreso Nacional. Es decir, a última hora nos encontramos con una gran cantidad de modificaciones, e incluso hasta un proyecto para las 3 causales, que eso quedó fuera de ahí. claro, mire una cosa, el hecho del tiempo para mí no es lo más relevante. ¿Por qué razón? Porque en derecho se dice el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, sí, no, doctor, yo parto de que, y para ser coherente, la semana pasada decíamos, bueno, si pudieron modificar la Constitución en 2 semanas, hacer un proyecto de reforma fiscal en 5 días, se pueden modificar los puntos que hemos modificado del Código, pero que ahora han aparecido 84 proyectos. es lo que le digo, pero resulta que esos no son asuntos privados, sino públicos. Sí. Entonces, el deber de ese organismo es conocer toda esa propuesta. Sí, la van a conocer. Que la rechace aunque sea de manera rápida, la van a conocer. Claro, ahora bien, lo que quiero decirle con esto es que lo de la vacatio legis, que es algo que es un plazo, eso es usual, pero eso nada impide que eso se amplíe Se pudiera ampliar. Porque hubo propuestas de aplazarlo por 6 meses más. Lo que le digo, o sea, eso nada lo impide. Pero en la Cámara de Diputados y Senado dijeron que no, que había que hacer, que ellos tenían tiempo para hacerlo. Están externando un prejuicio. O sea, es como si fuera un juez que dijera, a mí no me lleven eso, que yo lo voy a fallar en contra. No, quizá ahora se dan cuenta que necesitan más tiempo y lo pueden aplazar 6 meses más. Es lo que le digo. O sea que, pero nosotros dominicanos tenemos otro problema que hay que reconocer y es que todo lo dejamos por última hora. Sí, aparecieron 84 modificaciones. 84 proyectos de modificación. Y además yo digo que eso de las causales que introducen es un oportunismo. Sí, eso quizás para evitar, para que lo tumben el código. Quizás sea esa la decisión, porque lo que ellos decidieron era que eso se iba a discutir aparte, como también se ha planteado que lo de la cesantía se quede aparte del Código Laboral. Claro. Pero bueno, apareció y es un derecho del que lo sometió. Eso lo digo, cada cual tiene derecho a hacer lo que tiene la Cámara de Diputados y el Senado es que leerlo y establecer si se procede o no su aplicación en estos momentos. Bueno, otra reforma que está avanzando en el Congreso es de la reforma policial. Hay una decisión, parece, del Ejecutivo y del Congreso de aprobar la reforma policial y de aprobar el Código. Porque lo aprobaron en 2 lecturas la semana pasada en el Senado, está en la Cámara de Diputados y parece ser que el Ejecutivo está empujando en esa dirección. Tiene control de la cámara, de las 2 cámaras, el partido de gobierno, el PRM, y parece ser que la van a aprobar porque la impresión que tengo es que para los que están impulsando la reforma de la seguridad ciudadana, entienden que eso es fundamental para que el proyecto pueda avanzar. Entonces, esos son dos proyectos que de seguro van a ser aprobados, independientemente de las presiones que se hagan en las últimas horas en la República Dominicana. Es decir, aquí van a aprobar ese código, pero le van a hacer algunos ajustes, lógicamente, en los aspectos que más han provocado, más protestas en la población, por lo menos eso se van a aprobar. Pero hay una cosa que hay que reconocer y es que el código contiene una actualización fundamental. Sí, porque claro. hay una cantidad de delitos que no se estaban castigando aquí como debe ser. Que se van a castigar con este código. Claro, es así.
Bueno, y otro proyecto importante es el Código Laboral, que ese se quedó ya durmiendo el sueño eterno en el Congreso. Oye, Porque en principio lo mandaron como parte de un acuerdo entre empresarios, gobierno y sector sindical, pero luego que llegó al Congreso, allí el empresariado presionó de una forma en que eso no ha podido avanzar. Lo mandaron a un estudio de comisión, cuando uno creía que para estos tiempos se iba a estar aplicando un código que también, al igual que el Código Penal, ¿cierto? tiene importantes aspectos que actualizan Claro. todo lo relativo a lo laboral. Pero hay uno que afecta los intereses de un grupo, de una parte, que es la cesantía. La cesantía. Que entonces ellos no están porque eso se... O sea, los empresarios están por eliminarla, Sí. y los obreros... Los obreros dicen que no, que es lo poco que tienen. No hay acuerdo. Y eso es lo que mantiene el tranque de ese código hace No hay mucho tiempo. acuerdo ahí. Pero que se entendía que eso se iba a discutir aparte. Claro. Se iba a quedar así, porque llevaron un código supuestamente consensuado al Congreso, pero no había tal consenso. Vamos a la pausa. Okay. En abril pasado, la Junta Central Electoral inició el proceso de cedulación, ¿verdad? Nosotros lo hemos apoyado desde un principio porque entendemos que tener un documento de identidad electoral moderno nos va a fortalecer el sistema electoral en la República Dominicana. Y además la Junta desde un principio nos convenció de que ese proceso también va a permitir depurar el padrón electoral y el registro civil de la República Dominicana, que eso es fundamental. Ahora bien, en estos 3 meses, según la Junta, se han cedulado 2 millones de personas. Si se han cedulado 2 millones de personas y el proceso vence en marzo del próximo año, es decir, es un año para la cedulación, yo estoy observando que pudiera estar pasando algo que la Junta debe prestarle mucha atención. Y es que hay una especie de déficit en la cantidad de personas que se está cedulando. Si vamos a cedular 9.4 millones de personas en un año, tendríamos que cedular 783,000 personas por año. ¿Oyó? Y está por mes. Y estamos cedulando 666,000 por mes en función de los datos de estos 3 primeros meses. Sí. Cuando usted divide los 2 millones entre los 3 meses que hemos cedulado, le da 666,000 y pico. Ahora bien, ahí hay un déficit de casi 117,000 personas que debieron cedularse en esos meses. Lo digo porque la Junta es la responsable de montar los procesos internos de los partidos políticos y además de montar las elecciones. No una elección, las elecciones congresuales, municipales, las presidenciales y una segunda vuelta si es necesario. Entonces, la Junta trabaja de manera constante, permanente, y si hay algún retraso en este proceso de cedulación, eso pudiera impactar esos procesos, la redundancia, que tiene que impulsar la Junta tanto para la elección de candidaturas internas de los partidos como de las elecciones nacionales, y las congresionales y las municipales. Lo digo porque además de ese déficit que observo de la cantidad de personas ceduladas, no observo que la Junta esté motivando de manera constante a la gente. Comenzó con una campaña en los diferentes medios, pero esa campaña bajó. No sé si es que la Junta no tiene dinero o qué, doctor. Pero no hay una campaña constante de la Junta para que la gente se entere del proceso. Y además la Junta debe involucrar a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que estar movilizando a su gente hacia los centros de cedulación, pero motivar al empresariado, a los diferentes grupos de la sociedad civil, porque si fortalecemos el sistema de cedulación, estamos fortaleciendo el sistema político de la República Dominicana, y eso debe ser responsabilidad no solo de la Junta, sino también de los partidos políticos. Mire, yo considero que la Junta ha acumulado demasiado trabajo en unas solas manos, en el sentido de que no tendrá la capacidad operativa que se requiere. No estoy diciendo que no sepan, no. Es como que hay muchas cosas que atender. No, siempre ha sido así. Sí, pero que ahora es más. No, ahora la presión está la cedulación. De la cedulación. Que no estuvo en el pasado proceso. Exacto, pero que yo digo una cosa, fíjese. Al final de cuentas, lo que cuenta, va a la redundancia del término, es que la gente es identificable. Porque en este momento nosotros tenemos una cédula que está vigente. Es decir, la cédula sigue vigente, y en caso de que haya algún inconveniente de retraso,
nada obsta de que la Junta autorice, y eso se ha hecho en otras épocas. No, el presidente de la Junta dijo Sí, que el que no se haya cedulado el 1 de abril del año que viene pero imagínese usted, prácticamente no existe. imagínese usted que entonces si quedan 2 millones, 3 millones sin cedularse, entonces eso no existen. Hay un problema. Yo creo que la Junta, tomando en cuenta lo que usted dice, debe realizar operativos Sí. fuera de su sede. Avanzar más en el proceso. Claro, operativos de cedulación. Así como hubo operativos de vacunación aquí, hubo operativos de esto. Hacerlos y sin importar, es más, yo diría que sin importar el mes, porque eso se hizo para darle más movilidad. Claro. Pero una persona que... No, ellos quitaron el requisito del mes. Usted puede ir eso digo yo. hace una cita y va. Por eso digo yo. Entonces, que debería ser hasta sin hacer cita. Porque para salir, como dicen en el pueblo, para salir de eso. Sí. Porque en verdad, la Junta puede ahora alegar carencia de dinero. Yo no creo que sea, bueno, podría ser, pero... No, realmente, yo digo que si no tiene dinero, bueno, sí, pero no creo. que porque lo busque, porque la Junta no está motivando el proceso de cedulación. ¿Usted escucha alguna campaña de la Junta? ellos deberían entonces hacer, ¿cómo le llamo? Operativos, como le dije, Claro, claro. que implican gastos, pero tienen un presupuesto. Y ese presupuesto es para esos fines. ¿Me entiendes? O sea que yo entiendo de que, porque sí, de que va lento comparativamente con la expectativa. Sí. Por ejemplo, debieran haberse cedulado 700 y tanto, ¿verdad? 783.000 personas por mes deben O sea que hay un déficit 100 y pico. 117.000. Eso se puede corregir también. Claro, claro, con una buena campaña, Claro. involucrando a los partidos políticos, Claro. porque a los partidos políticos debe importarles que su gente esté cedulada. ante todo- Porque sin la cédula no van a votar. Claro. Puede involucrar al empresariado, las instituciones públicas, la sociedad civil. Es decir, movilizar al país, doctor, es no dar tiempo a que se quede gente sin cedularse para que al final de la jornada usted nos diga, me faltan 2 millones, me falta 1 millón de personas por cedular. Pues va a tener que prorrogar la cedulación y se te va entonces a complicar porque se va a juntar con los procesos internos de los partidos políticos. Sí, sí. ¿Eh? Exacto. Te va a juntar con la precampaña, porque la Junta tiene una dinámica permanente, de trabajo permanente. Entonces, en función de eso, en procesos tan importantes como estos, tú no puedes darte el lujo de que eso se te pueda retrasar. No estoy diciendo que se vaya a retrasar, porque el presidente de la Junta decía que ellos van bien. Ahora, yo no lo observo que van bien, porque yo no observo que la Junta esté motivando lo suficiente a la gente a buscar la cédula. Entiendo, sí. Yo no veo esa gran motivación. Él puede decir que va bien, perfecto. Ahora, yo como observador no lo veo. Pero tampoco veo los partidos participando en eso, tampoco veo el empresariado, tampoco veo otros sectores participando, acompañando a la Junta, que hay que acompañarla. Mire, que es una Junta eficiente, esa Junta organizó un proceso electoral extraordinario hace 2 años, pero ahora el trabajo se multiplica, porque en las elecciones pasadas no teníamos de frente un proceso de cedulación como este que tenemos ahora. Exactamente. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada y dominada por los debates en torno al Código Penal de la República Dominicana, la reforma policial, la reforma laboral y las leyes que quedarán pendientes en el Congreso Nacional, cuya legislatura vence el día 26. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.